Estos días, la verdad que la tecnología ha aumentado muchísimo, ¿verdad? También la ciencia ha aumentado muchísimo. Pero lo sorprendente es que los problemas espirituales están aumentando todavía más. Hasta el punto que hasta los niños, muchos niños de primaria, tienen adicciones en los celulares, están siendo medicados ya siendo tan pequeños. Y adolescentes, y por supuesto adultos, ¿verdad? Mucha gente está en medio de gran sufrimiento, problemas familiares, problemas económicos, todo tipo de dificultades. La respuesta, por supuesto, es Cristo, es la respuesta que Dios nos da por su gracia. Pero la Iglesia no estamos compartiendo la respuesta. Incluso nosotros muchas veces también somos afectados y atrapados por esos problemas. ¿Por qué es? No es nuestro estado espiritual también, pero no es el verdadero problema. El verdadero problema es la incredulidad. Ese es el verdadero problema. En el pasaje de hoy ocurre una gran crisis. Habían salido milagrosamente de Egipto, pero de repente vemos que Faraón prepara 600 carros escogidos, muchos más carros ordinarios y todo el ejército, y va contra los israelitas para aniquilarlos. Por supuesto, no era cualquier cosa, ¿verdad? Porque ellos estaban prácticamente desarmados. Además iban con sus mujeres y con sus niños. Era una gran crisis. Y podemos encontrarnos muchas veces en ese tipo de crisis. Pero a través de la crisis, Dios, que es soberano, hay cosas importantes que quiere enseñarnos, hay cosas importantes que quiere cambiar en nuestras vidas. Por eso, a través de esa crisis aparecen dos tipos de fe. Había dos tipos. La multitud, la gran mayoría. Dice que alzaron sus ojos y al ver venir a los egipcios, por supuesto, dice que empezaron a tener miedo, a quejarse, a protestarle a Moisés. Ya te lo decíamos. Era mejor ser siervos en Egipto que venir a morir al desierto. Te lo habíamos dicho. Es la gran mayoría porque tenían una fe física. Es decir, una fe en lo que veo, en lo que toco. Pero ese tipo de fe es la fe que tienen los no creyentes, ¿verdad? Ellos también creen solo en lo que ven y en lo que tocan. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, ¿cuál es el resultado de esa incredulidad? Sufrimiento. Un sufrimiento muchas veces para los hijos de Dios innecesario. Pero es por la incredulidad. Pero aparece un segundo tipo de fe, que solo tenían una minoría. Un pequeño grupo. ¿Y ellos qué fe tenían? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo espero, no lo veo todavía, no está. Pero lo dice la palabra y yo creo que va a venir. Dios les dijo que iban a ir a esa tierra que fluye leche y miel, y esa minoría lo creía. Como he dicho, no lo veían todavía. Pero ellos lo esperaban, confiaban y sabían que Dios lo iba a cumplir. Por eso, ¿cuál era el fruto? Todo eran respuestas para ello. Les daba igual que vinieran con esa apariencia de crisis, con esa apariencia de problemas. Si tenemos esa fe correcta en Cristo que ha consumado todo serán respuestas porque las son. Son respuestas.
pero nos movemos porque estamos en incredulidad. Por eso en la crisis se ve nuestra realidad. Bueno, a veces leemos, ¿no?, cómo Daniel propuso en su corazón, cómo sus 3 amigos no quisieron inclinarse delante del ídolo, sabiendo que los iban a meter en el horno de fuego. Y bueno, uno lo lee y parece que es fácil, ¿no? Bueno, no parece tan difícil, ¿no? Bueno, yo lo haría, ¿no? Pero si estuviéramos ahí sería muy distinto, ¿verdad? Solo leerlo desde lejos a estar delante de esa situación. Ahí se vería realmente lo que hay dentro. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que seamos esa minoría, que tengan esa fe correcta en Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la crisis también dice que empezaron a temer en gran manera. Y es la obra de Satanás. Vemos que Faraón, que es un tipo de Satanás, iba a destruir al pueblo de Dios. Pero no tenemos que tener miedo a Satanás. La Biblia no hay ni un versículo, ni uno, que nos diga, tenga usted miedo a Satanás. No. Dice que él viene como león rugiente, 1 de Pedro 5:8, intentando atemorizar. Pero no dice que tenga miedo de él. Lo que sí dice es que Cristo, como verdadero rey, él vino a deshacer las obras del diablo y Cristo lo venció en la cruz. Eso sí que lo dice, ya está vencido. No tengan temor porque Dios es soberano. Incluso a través de lo que Satanás hace, Dios, que está por encima, él lo utiliza para ser glorificado. Él lo utiliza para la evangelización. Por eso no sean engañados. En la crisis no teman. Puede rugir este Satanás, pero está vencido y lo que está ocurriendo va a ser para la gloria de Dios, para el evangelismo. Es lo que nos enseña en este pasaje y en toda la palabra. Y también esa crisis, el hecho de cruzar el Mar Rojo, tiene un simbolismo, ¿verdad? Es una figura del bautismo. La salvación es solo a través de la fe en Cristo. Ya salieron de Egipto a través de la sangre, pero ahora el bautismo, ¿verdad? Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. ¿Y el bautismo qué significa? ¿Qué símbolo es? Por supuesto, es uno de los 2 sacramentos que Cristo da, es muy importante. Y cuando somos bautizados, al bajar al agua, ahí se queda el viejo hombre. Y cuando salimos, vivimos ya una nueva vida para Cristo. Y eso es lo que Dios quería hacer a través de cruzar el Mar Rojo. Es lo que significa dejar el viejo hombre. Hay que romper, hay que salir de esas torres incorrectas. Y hay que empezar a vivir una verdadera vida para Cristo, solo Cristo. Toda mi vida para Él, que sea el verdadero dueño, el verdadero Señor. Es lo que Dios quería hacer. Y es lo que Dios quiere en este tiempo que estemos experimentando. Por eso, ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir esa vida, esa nueva vida en Cristo, para que Dios me utilice grandemente, para que mi familia sea cambiada, para que mi campo sea transformado? ¿Cómo? Dios nos da la respuesta en su palabra. ¿Qué es lo primero? A través de esa crisis, a través de ese acontecimiento del Mar Rojo, el Señor quiere que restauremos la fe en la palabra de Dios que siempre se cumple. Versículo 13, primera parte. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los que creyeron la palabra, los que tenían fe en la palabra,
podían estar firmes, ¿verdad? Por eso hay que recuperar la fe en la palabra. Y la palabra tiene un núcleo. ¿Cuál es? Cristo. Y vemos esos 5 partes de Cristo, ¿verdad? Desde la eternidad. Dios hizo ese pacto de redención, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Por eso, ¿qué preparó? Cristo. Nada más el hombre pecar. ¿Qué es lo que Dios dio? Cristo. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y Cristo fue prometido a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Cristo se encarnó. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? Porque un hombre pecó. Y un hombre tenía que pagar. Era lo justo. Pero desde Adán todos somos pecadores. No había ninguno que pudiera pagar. Por eso Dios, por su gracia, se hizo hombre a través de una mujer virgen, se encarnó. Es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él nació sin pecado original. Por eso realmente Él tenía todas las características para poder salvarnos. Y Él lo hizo por amor a nosotros en la cruz, quebrantó esas 3 maldiciones, Él murió y Cristo resucitó. Significa que Cristo venció, que Él tiene el poder del cielo y de la tierra y por gracia a través de la fe en Él hemos recibido esta salvación. Y cuando oramos en su nombre, Cristo que ha resucitado nos da respuesta, gloria a Dios. Y Cristo, en cuarto lugar, volverá en su segunda venida. ¿Qué quiere decir? Que está todo preparado. Dios está haciendo el evangelismo, no nuestro esfuerzo, está todo preparado. Dios lo va a cumplir. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y Cristo vendrá en quinto lugar como Señor y juez a juzgarnos y por su gracia nosotros iremos una eternidad al cielo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza. Por eso hay que creer en Cristo. Porque ese camino para poder superar el mar rojo es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay que estar restaurando esa fe en la palabra cuyo núcleo es Cristo. Si de verdad creemos que Cristo ya ha hecho todo, que tiene todo preparado, ahí se termina todo. Se termina las dudas, el lamento, el miedo, incluso ya ni nos pondremos muchas veces enfermos, porque muchas enfermedades que vienen es porque no estamos creyendo. Cristo lo ha hecho todo, Él es solucionador de todos los problemas. Solo tienes que creer. Y Dios quiere que creas. Por eso permitió este acontecimiento del Mar Rojo para que restauraran la fe en la palabra, la fe en Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Por eso Abraham, él tenía el pacto, pero no creía la palabra. Todo problemas. Pero cuando empezó a creer, se separó de Lot, levantó un altar, ahí empezaron las respuestas. También Moisés, con 80 años. Cuando en el monte Horeb por fin creyó y tomó el pacto de sacrificio de sangre, es decir, creyó la palabra, ahí comenzaron las obras. Pero también en el Nuevo Testamento vemos a Cleofás y el otro discípulo que iban camino de Emaús. Estaban en incredulidad, habían perdido la dirección, pero Cristo resucitado fue a ellos. ¿Y qué hizo Cristo? Les dio la palabra. Desde los profetas les explicó que era necesario que Cristo muriera en la cruz y que resucitara. Por eso dice que ardía su corazón. Restauraron la fe escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por eso hay que creer. Y cuando Cristo resucitó, fue a los discípulos. Estaban caídos en incredulidad. Habían vuelto a pescar. Pero en el monte del Olivar 40 días les dio la palabra concentradamente para que restauraran la fe, primeramente en Cristo. Y ahí pudieron cambiar totalmente. Por eso, ese acontecimiento del Mar Rojo, pudieron totalmente cruzar en seco, ¿verdad?
Señor los salvó. Y eso era para que lo experimentaran. Dios quiere que experimentemos que la palabra se cumple, que Cristo es poder de Dios para salvación. Por eso Cristo resucitado fue a Tomás, que había dudado, que estaba incrédulo. Tomás, mete tus manos en los agujeros de la mano en el costado. Mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Dios quiere que restauremos la fe. No hay que hacer muchas cosas, no hay que esforzarse mucho. Lo más importante es creer, porque ya Cristo lo ha hecho todo. Y si no creemos la palabra, somos engañados continuamente. Es imposible que podamos disfrutar el Evangelio. En segundo lugar, a través de ese acontecimiento, el Señor quiere que estemos restaurando la fe en el poder de la oración. Versículo 16, primera parte. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Qué es la vara? Representa el pacto. Toma el pacto de Cristo y ora. Ora, porque la oración es poderosa. No estamos dándonos cuenta del gran poder que tiene la oración. No creemos en el poder de la oración. Los musulmanes, 5 veces al día, pum, 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 se esfuerzan. Los judíos 3 veces al día. Los budistas se arrodillan 108 veces, esforzadamente hacen sus mantras, pum, 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 sin parar. Y tienen un poder limitado de Satanás que les lleva, desgraciadamente, a la destrucción. Nosotros tenemos el respaldo del trono celestial. Pero no creemos de verdad el poder de la oración, no creemos en las respuestas de la oración. Por eso, alza tu vara, toma el pacto, extiende tu mano, empieza a orar, empieza a bendecir a tus familiares, a tu campo. Somos fuente de bendición, la oración es poderosa, la oración mueve el trono celestial. Toma el pacto y comienza a orar como hizo Nehemías. A través de su oración con el pacto, Dios le permitió ir y empezar y reconstruir la muralla. También Daniel, justamente cuando él vio en Jeremías que estaba escrito que iban a estar en Babilonia 70 años, se dio cuenta que ya era el cumplimiento. Y en Daniel 9:4, tomando el pacto, oró delante de Dios. Y por supuesto pudieron regresar. Él oraba con la palabra. Hay que orar con el pacto. Y es lo que hizo Moisés. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Toma la vara y extiende tu mano. Toma el pacto y comienza a orar. Que creas en el poder de la oración. Porque realmente Dios da respuesta cuando oramos conforme a su palabra. Por eso orando, ¿qué ocurrió? Se abrió el mar. Y si oramos, Dios abre las puertas. Mateo 16:19, he aquí, os doy la llave del reino de los cielos. Para abrir, ¿verdad? La llave. Eso es, se abrió el mar, se abren las puertas del evangelismo. Pablo en Colosenses 4:2 y 3, él oraba para que Dios abriera las puertas. Y vuestra oración es tan poderosa que cuando oráis, Dios abre las puertas para el evangelismo. Se abrió el mar con la oración. Y también esa oración tiene una gran autoridad. Versículo 19 al 20 dice que Dios movió ese ángel que iba delante de ellos y se puso a su espalda para protegerlos. Dios envía a los ángeles que nos protegen. Es lo que nos quiere decir. Es poderosa la oración. Y cuando el ejército egipcio empezó a cruzar también por el mar seco, dice que Dios fue y trastornó el ejército, le quitó las ruedas a los carros, hasta el punto que no quedó ni uno. Es lo que dice la palabra. Versículo 28, no quedó ni uno. ¿Qué significa eso? Por supuesto, está hablando del mundo espiritual. Cuando oramos, el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada y se establece el reino de Dios. Es lo que quiere decir. Por eso, que puedan creer
en el poder de la oración. Toma la vara y extiende tu mano. Empieza a orar. La oración es poderosa. Jorge Müller, pues ya Dios le abrió la puerta a ir a predicar a otra nación. En ese tiempo iban en barco, no había aviones. Entonces, pues resulta que pararon el barco porque había una densa niebla. Y por supuesto no podían ir porque no veían, podían naufragar. Entonces Müller estaba orando y dice, bueno, como no empecemos a movernos, no voy a llegar a la hora. No podré llegar ese día a esa iglesia y hacer esa conferencia. Entonces fue a hablar con el capitán. Capitán, hay que salir ya, si no, no voy a llegar a tiempo. Tengo que predicar el evangelio porque es el deseo de Dios. Y si no salimos ahora, no llegaremos a tiempo. Y el capitán, que también era creyente, se quedó sorprendido. ¿No? Este señor que me dice, no podemos salir con esta niebla. Entonces Jorge Müller le dijo, muy bien, vamos a orar. Y el capitán, aunque era creyente, se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna fe. Dice, este hombre no es normal. Entonces dice que fueron al camarote del capitán y este hombre, Jorge Müller, empezó a orar. Una oración sencilla. Señor, tengo que predicar tu evangelio en esa iglesia. Esa es tu voluntad. Por eso permite, Dios, que lleguemos a tiempo. Quita esa niebla. Entonces terminó de orar. Entonces el capitán pensó, bueno, ahora me toca orar a mí, ¿no? Empezó a orar, pero él le paró, ¿no? Con respeto, con humildad. No, capitán, no hace falta que ore, porque usted no tiene fe. Y además, ya he orado yo, no hace falta orar más. Dios va a dar respuesta. Dice que salieron del camarote, subieron a cubierta, y la niebla había desaparecido. Salieron, llegaron al día, a la hora, y pudo en esa iglesia predicar el evangelio. Por eso es el poder de la oración. Por supuesto no es una oración carnal centrada en mí, no. Conforme al pacto, conforme al deseo de Dios. Dios abrió el Mar Rojo. Dios cerró el Mar Rojo para quebrantar a los enemigos. Y es la autoridad que tenemos en oración. Por eso hay que restaurar no solo la fe en la palabra de Dios, que siempre se cumple, sino también la fe en el poder de la oración. ¿Y qué es lo tercero? También quería el Señor que a través de ese evento del Mar Rojo, ellos restauraran la fe en que realmente la misión de Dios es la evangelización mundial. Ese es el deseo de Dios y tenemos que entrar ahí. Por eso, ¿qué dice al final del versículo 21? Y las aguas quedaron divididas. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron divididas? Había una razón. ¿Por qué? Si yo voy ahí a la playa más cercana de mi ciudad y extiendo mis manos y yo le digo, Señor, abre camino en este mar, ¿qué piensan? ¿Dios lo abriría? Hombre, Dios tiene el poder para hacerlo, pero ¿Él lo haría? No. Si no hay un propósito, si no es para la evangelización, no tiene por qué hacerlo. Dice que quedaron las aguas divididas. ¿Por qué? Porque había que ir a Canaán. ¿Por qué? Porque en Canaán vendría el Mesías. Esa es la misión, es la evangelización, es el deseo de Dios. Y tenemos que entrar ahí. Ahí veremos cómo se levantan las respuestas, cómo empieza a funcionar nuestra vida. Pero hay que entrar ahí. Y en el Nuevo Testamento la dirección es la evangelización mundial. Porque Cristo volverá en su segunda venida. Por eso tenemos que darnos cuenta que de verdad la misión de Dios, el deseo de Dios, es la evangelización y tenemos que entrar ahí. Es lo que Dios también quería mostrarles y es lo que Dios quiere mostrarnos también en este día. Si estamos dentro de su misión, nada ni nadie lo puede bloquear.
ni el faraón, ni los carros, ni su ejército, ni ese mar inmenso, si estamos dentro de la evangelización. Dios abrirá las puertas. Por eso Él abrió el Mar Rojo, pero también derribó las murallas de Jericó, venció esa alianza de amorreos, incluso los gigantes anaceos. ¿Por qué? Por la evangelización nada se puede oponer, nada lo puede parar. Y Pablo, cuando iba en ese barco, en esa tempestad, él oró. ¿Y qué le dijo el ángel? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué significa eso? No te va a pasar nada, Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo iba en la misión de la evangelización. Pablo era un evangelista. No era porque Pablo era muy listo, muy simpático, muy fuerte. No es por eso, sino porque estaba dentro de la misión de Dios. Si estamos dentro de la misión de Dios, no temas. Porque Dios nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a abrir camino donde no lo hay. Es necesario que comparezcas ante César. Tienes que predicar este evangelio a César y hasta lo último de la tierra. Por eso, dentro de esa misión, vamos a experimentar el cuidado, el poder de Dios. Nada ni nadie lo podrá bloquear. Y como es realmente el deseo de Dios, esa obra maestra, esa obra tremenda de poder cruzar el Mar Rojo, de poder derribar a sus enemigos, eso quedó como un monumento conmemorativo. Es algo que hasta los no creyentes conocen, ¿verdad? Eso lo escucharon, por supuesto, los egipcios, que habían quedado ellos, creyeron en Dios. Pero también todas las naciones escucharon los rumores. Cómo Dios obró milagrosamente salvando a su pueblo, haciéndole cruzar ese Mar Rojo. Incluso en Canaán, escucharon. Ya estaba Dios preparando la evangelización porque ellos ya empezaban a tener miedo, a temblar. Y por supuesto las siguientes generaciones, ¿verdad? Eso quedó como un monumento de fe, como esas pisadas de fe. Y entendieron que es el deseo de Dios, predicar el evangelio. Es la misión que Dios nos da. Por eso en este día, es una palabra muy sencilla. Hay dos tipos de fe. Una física, eso es sin incredulidad. Y luego la fe correcta. Dios quiere que no seamos incrédulos, sino creyentes. No dices, esfuérzate mucho, hazlo todo por tus fuerzas. No, Cristo lo ha hecho todo. Tú solo cree. Cree su palabra, toma la palabra cada día que se cumple. Cree el poder de la oración y empieza a orar 24 horas. Cree que la misión es la evangelización y entra ahí. Vas a ver cómo Dios levanta esas obras de salvación a través de tu vida. ¿Y cuál es la conclusión? La última parte del versículo 31, ya cuando terminó todo, creyeron a Jehová. ¿Y a quién? Y a Moisés, su siervo. Pudieron restaurar la fe. Pero no solo creyeron a Jehová, creyeron a Moisés. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo que ustedes sean esos discípulos como Moisés. Que a través de ustedes la gente puedan restaurar la fe en Jesús el Cristo. Ese tipo de discípulo que la gente al verlos, como veía José, que puedan ver que Dios está con nosotros. Eso es lo que tenemos que experimentar. Para ello levanten, en primer lugar, esa torre oculta, dentro. Es la parte más importante. Cuando Moisés levantó esa torre allí en el monte Horeb, ahí empezó a cambiar su vida. Después será una torre que se muestra. Ya a través de nosotros podremos estar ayudando a la gente mayormente a darle sanidad espiritual. Y también seremos torres de evangelismo y de las misiones. Dios lo hará. Dios hace la obra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que no sean incrédulos, sino creyentes.